Bienvenidos a Screamfy, el podcast que se sumerge en los casos más impactantes de la historia. Y hoy nos adentramos en un evento que, sacudió al mundo. El asesinato de John Lennon, un ex-Beatle, activista por la paz, un ícono. En 1980, su vida en Nueva York dio un giro trágico. Sí, el 8 de diciembre de 1980. Un día normal se convirtió en una fecha, imborrable en la memoria de todos. La música se detuvo, el mundo se paralizó y las preguntas, empezaron a surgir. ¿Cómo pudo pasar algo así? Y esas son las preguntas que aquí en Screamfy vamos a intentar responder. No solo repasaremos los hechos, sino que también nos adentraremos en la mente del asesino Margaret Chapman. Y analizaremos el impacto duradero que este evento tuvo en la sociedad. Exacto. Porque más allá del sensacionalismo, este caso nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad, sobre la obsesión y las complejas consecuencias de la fama. Para comprender la magnitud de este suceso, primero hay que entender cómo era la vida de John Lennon en Nueva York en esos años. Para 1980, John Lennon había encontrado en Nueva York un refugio, un lugar donde intentaba llevar una vida, más privada, dedicada a sus proyectos, su activismo por la paz y, por supuesto, a su familia. ¿Y qué me dices del edificio Dakota, su hogar? En Screamfy siempre nos gusta conocer los escenarios de estos eventos. ¿Qué lo hacía tan especial? El Dakota era un edificio emblemático en Manhattan, conocido por su arquitectura y por albergar a muchísimas personalidades del arte y la cultura. Era como un símbolo de exclusividad y, en cierto modo, representaba la búsqueda de Lennon de una vida más tranquila. Irónico, ¿no? Que este edificio, símbolo de seguridad, se convirtiera en el escenario de un evento tan brutal. Totalmente. La tragedia irrumpió en el lugar menos esperado, demostrando que a veces la violencia te alcanza incluso en los rincones que consideramos más seguros. Hablemos de Mark David Chapman, el hombre que, apagó la vida de Lennon. En Screamfy siempre intentamos entender las motivaciones detrás de estos actos. ¿Qué sabemos de su vida? Chapman era un individuo con una historia personal, compleja, marcada por inestabilidad emocional, la soledad y una creciente obsesión por John Lennon. ¿Obsesión? ¿Hasta qué punto? Su fijación con Lennon era extrema. Chapman viajó desde Hawái hasta Nueva York con la intención de acabar con su vida. ¿Había algún detonante? ¿Algún evento en particular? No hay un detonante claro. Al menos no uno que justifique la atrocidad. Lo que sí sabemos es que Chapman se debatía entre la admiración por el artista y un resentimiento, un profundo resentimiento hacia lo que él percibía como hipocresía en el mensaje pacifista de Lennon. En su mente, la fama y la fortuna del músico contrastaban con sus ideales de paz. Era una contradicción que lo atormentaba. ¿Y qué papel juega el guardián entre el centeno en todo esto? Se habla mucho de la influencia de este libro en Chapman. La lectura obsesiva del guardián entre el centeno fue un factor clave. Él se identificaba con Holden Caulfield, el protagonista de la novela, quien también sentía un rechazo hacia lo que consideraba la falsedad del mundo adulto. Pero ¿cómo conectaba esto con John Lennon? Chapman veía en Lennon una especie de falso profeta que predicaba la paz mientras disfrutaba de los privilegios de la fama. Para él, el libro, validaba sus ideas, alimentaba su resentimiento y lo llevaba a justificar sus actos como una especie de misión para desenmascarar al supuesto impostor que él veía en Lennon. Es decir, que la literatura, en este caso, no fue una fuente de inspiración, sino un catalizador de sus ideas más oscuras. Exacto. En la mente de Chapman, la ficción y la realidad se mezclaron, creando un cóctel peligroso. Un cóctel que lo condujo a planificar el asesinato de Lennon con una frialdad, escalofriante. Hablemos de esa noche fatal. ¿Cómo se desarrollaron los eventos? Aquí en Screamfy nos gusta reconstruir paso a paso estos momentos. Esa noche John Lennon había estado en el estudio. Tras una larga jornada, decidió regresar a su hogar al Dakota, acompañado por Yoko Ono. No podían imaginar que ese trayecto se convertiría en su última caminata. Y mientras tanto, Chapman estaba al acecho. Sabía que Lennon regresaría a esa hora. Sí, Chapman, armado, había pasado horas merodeando por el edificio, esperando el momento en que Lennon apareciera. Incluso algunos testigos dicen haberlo visto interactuar con el músico horas antes. ¿Le pidió un autógrafo? Increíble. Cara a cara con Lennon horas antes de asesinarlo. Un detalle que revela la frialdad del acto. ¿Cómo es posible mantener la calma después de pedirle un autógrafo a alguien a quien planeas matar? Esa es una de las grandes incógnitas. Algunos testigos incluso mencionaron que Chapman parecía tranquilo, incluso sonriente, mientras esperaba a Lennon, como si estuviera llevando a cabo un plan, un guión ya escrito. Imagino la tensión en esos momentos. Lennon, regresando a casa, sin sospechar nada. Y Chapman, en la sombra, esperando para ejecutar su plan. Sí, la atmósfera era como una bomba de tiempo. Lennon y Yoko, ajenos al peligro, cruzaron el umbral del Dakota mientras Chapman, oculto, se preparaba.
¿Puedes describir la escena del crimen? ¿Cómo se desarrollaron esos últimos momentos? Según los testimonios y la evidencia, Lennon y Yoko se acercaban a la entrada cuando Chapman, con una frialdad, implacable, disparó 5 veces contra el músico ¿A qué distancia se encontraba? a muy corta distancia. Los análisis posteriores confirmaron que Chapman disparó a quemarropa apuntando al torso de Lennon. No hubo forcejeo, no hubo gritos, solo el sonido de los disparos. ¿Y Lennon cómo reaccionó? Lennon, gravemente herido, se tambaleó unos pasos antes de caer. Yoko Ono gritaba pidiendo ayuda mientras Chapman, con una calma, pasmosa, permanecía inmóvil. Intentó huir. Se resistió al arresto. No intentó huir ni se resistió cuando llegó la policía. Se quedó allí, con el arma, como esperando ser arrestado. Algunos testigos incluso declararon que después de disparar, Chapman se sentó y comenzó a leer El guardián entre el centeno. Es decir, una escena de horror mezclada con una calma, casi surrealista. Exacto. La violencia del acto contrastaba con la actitud pasiva del asesino. Parecía actuar en trance, ajeno a la gravedad de lo que había hecho. Y mientras tanto, Yoko Ono, en medio del caos, acompañaba a Lennon al hospital. ¿Y qué pasó con Lennon? ¿Lograron salvarle? Desafortunadamente no. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las heridas eran muy graves. John Lennon fue declarado muerto poco después. Con su muerte, el mundo entero se sumió en un estado de shock, de incredulidad. Un ícono de la paz asesinado brutalmente. Y mientras el mundo lloraba, las autoridades iniciaban una investigación exhaustiva para intentar comprender la mente del asesino y las motivaciones que lo llevaron a cometer este acto. Así es, y en la próxima entrega de Screamfy analizaremos a fondo la labor de los investigadores, quienes, a través de pruebas, testimonios y análisis, intentaron reconstruir los eventos y comprender la mente de Mark David Chapman, un hombre que en su obsesión se convirtió en el protagonista de una de las tragedias más impactantes del siglo XX. Retomemos nuestra conversación. La ciudad de Nueva York en shock tras el asesinato de John Lennon. Mientras la noticia se extendía, las autoridades iniciaban una investigación para comprender las circunstancias, que llevaron a este acto. Exacto. Tenían una tarea compleja. Reconstruir la secuencia, analizar la evidencia. Y sobre todo, intentar comprender la mente de Mark David Chapman, el hombre que disparó contra Lennon. No era fácil, ¿no? Para nada. Uno de los primeros desafíos fue determinar si el acto había sido premeditado o si fue un impulso irracional. En Screamfy sabemos que la línea entre la razón y la locura a veces es muy delgada. ¿Y qué reveló la evidencia? Se pudo confirmar la premeditación. La evidencia fue contundente. El análisis de la escena, la trayectoria de las balas, la posición de Chapman, todo apuntaba a un acto planificado, calculado, ejecutado con una frialdad, que asusta. ¿Qué detalles específicos corroboraban esa hipótesis? ¿Algún elemento que destacara? Varios elementos. Por ejemplo, Chapman no solo estaba en el lugar a la hora en que Lennon regresaba, sino que llevaba consigo un ejemplar de El guardián entre el centeno, un libro que, como mencionamos, influyó en su visión del mundo. Cierto. Hablamos de eso en la primera parte. Pero ¿por qué llevar el libro? ¿Qué significado tenía? Para Chapman, El guardián entre el centeno era como un manifiesto contra la falsedad del mundo adulto. Él veía en Lennon una encarnación de esa hipocresía que odiaba. Llevar el libro era como un símbolo de sumisión, una forma de justificar su crimen, al menos en su mente. O sea, que el libro no era coincidencia, era un elemento más en esa puesta en escena que le había creado en su mente. Exacto, y la evidencia balística también reveló que disparó a quemarropa, apuntando al torso de Lennon. Esto descarta la posibilidad de un acto accidental o un arrebato. Y esto cobra mayor relevancia si consideramos la actitud de Chapman tras el crimen. No huyó, no se resistió, permaneció en el lugar como desconectado. Precisamente, la frialdad de Chapman tras el crimen era desconcertante. Parecía actuar como un autómata. ¿Cómo se explica esa desconexión? Es un enigma que ha fascinado a muchos expertos. Y esa desconexión se hizo aún más evidente en los interrogatorios, ¿no? ¿Qué podemos decir de su comportamiento? Chapman se mostró frío, calculador, casi indiferente. Respondía con frases cortas, sin emoción, como si estuviera narrando una historia ajena. Era una actitud que, desconcertaba a los investigadores. Buscaban respuestas, algún indicio. ¿Y qué decían esas respuestas? Aportaron información. Chapman repetía su obsesión con Lennon, mencionaba su rechazo a la supuesta hipocresía, pero nunca pudo articular una crítica concreta. Se limitaba a repetir frases vagas sobre la falsedad y la necesidad de desenmascararlo. Es decir, que sus argumentos no tenían base, eran producto de una fijación, una visión distorsionada, alimentada por sus lecturas y su inestabilidad. Exactamente. Y esa falta de coherencia, esa incapacidad para explicar sus actos de forma racional, indicaba que estábamos ante una mente, profundamente perturbada. En este punto, la investigación se adentra en un terreno complejo.
la psicología. En Screamfy siempre nos interesa este aspecto. ¿Qué papel jugaron los expertos en salud mental? Los expertos fueron claves para intentar comprender la mente de Chapman y descifrar sus motivaciones a través de entrevistas, análisis de sus escritos, evaluaciones. Intentaron trazar un perfil, arrojar luz sobre la oscuridad que habitaba en él. ¿Y qué conclusiones extrajeron? ¿Se pudo determinar un diagnóstico? El análisis reveló que Chapman padecía varios trastornos de la personalidad, que lo predisponían a la obsesión, al aislamiento, a la distorsión de la realidad. Sufría de inseguridad, baja autoestima, una necesidad de atención. ¿Se habló de algún trastorno en particular? Psicosis, esquizofrenia. Algunos expertos mencionaron un estado psicótico, pero la mayoría coincidió en que Chapman era consciente de sus actos y que actuó de forma, premeditada, aunque guiado por una lógica irracional, era complejo y lleno de matices. O sea que la línea entre la enfermedad mental y la responsabilidad criminal era difusa. Precisamente. Y esa ambigüedad moral planteó desafíos al sistema judicial, que debía determinar si Chapman era responsable o si su estado mental lo exculpaba. Pasemos al juicio. ¿Cómo se desarrolla el proceso? En Screamfy siempre seguimos estos casos que nos impactan. El juicio contra Chapman fue mediático. La opinión pública estaba dividida entre quienes pedían la pena máxima y quienes creían que su estado mental debía tenerse en cuenta. Era un debate complejo, sin respuestas fáciles. ¿Qué estrategia usó la defensa? Intentaron alegar que no era responsable por su estado mental. La defensa intentó al principio alegar locura, argumentando que Chapman no era consciente de sus actos. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de la premeditación, los escritos, los testimonios, el análisis de su comportamiento. ¿Y ante esas pruebas, qué pasó? ¿Lograron convencer al jurado? No, la defensa fracasó. El jurado, tras escuchar las pruebas y los argumentos, determinó que Chapman era culpable de asesinato en segundo grado. ¿Y por qué segundo grado y no primero? ¿Cuál era la diferencia? Asesinato en primer grado implica premeditación y alevosía. El segundo grado se aplica cuando el crimen es intencional, pero no planeado con antelación. En el caso de Chapman, la fiscalía lo acusó de segundo grado para evitar un largo proceso de apelaciones. O sea que la fiscalía optó por una estrategia que garantizara una condena. Exacto. La prioridad era asegurar que Chapman fuera juzgado y condenado, independientemente de las complejidades legales. ¿Cuál fue la sentencia? La pena máxima. Chapman fue sentenciado a 20 años a cadena perpetua. No recibió la pena de muerte. Imagino que la sentencia generó controversia. Así es. La sentencia dividió a la opinión pública. Para muchos fue muy leve. Para otros fue proporcional al delito. Reflejaba la complejidad del caso, un caso que sin duda planteaba preguntas sobre la responsabilidad penal y la salud mental. Y mientras Chapman cumplía su condena, el mundo se enfrentaba al vacío que dejó Lennon. Un vacío que de alguna manera permanece. Efectivamente, la pérdida de Lennon fue un golpe. Para la música, para la cultura, para millones de personas. Su voz se apagó, pero su legado continúa. Y en la próxima entrega de Screamfy analizaremos el impacto que tuvo la muerte de Lennon y cómo su legado se ha mantenido. ¿Por qué? Más allá del horror, la historia de John Lennon nos recuerda que la música, el arte, los ideales pueden trascender la tragedia. Exacto. La historia de John Lennon no termina con su muerte. Su mensaje de paz y amor sigue resonando, recordándonos que a pesar de las sombras siempre hay espacio para la esperanza. Retomamos nuestra conversación. El asesinato de John Lennon, un evento que nos ha llevado a explorar, las profundidades de la mente humana, las consecuencias de la fama y el impacto de un crimen que conmocionó al mundo. Sí. En esta última parte de nuestro deep dive en Screamfy queremos analizar el impacto que la muerte de Lennon tuvo en la sociedad y cómo su legado se ha mantenido a pesar del tiempo. Porque más allá del horror del crimen, la figura de John Lennon se convirtió en un símbolo que sigue inspirando a generaciones. Es increíble cómo una tragedia así a la vez puede dar paso a un legado tan poderoso. Totalmente. La muerte de Lennon, en lugar de apagar su voz, la amplificó. Sus mensajes de paz, amor, justicia social resonaron con más fuerza tras su partida. Hablemos del impacto inmediato. ¿Cómo reaccionó el mundo ante la noticia? ¿Recuerdas dónde estabas cuando te enteraste? Claro que sí. Recuerdo que la noticia, se extendió rápidamente, generó una ola de conmoción, de incredulidad en todo el mundo. Millones de fans salieron a las calles para expresar su dolor. Se organizaron vigilias, homenajes. Fue un momento de profundo dolor colectivo, como si el mundo hubiera perdido a un ser querido. Y en medio de ese dolor, ¿hubo algún lugar en particular que se convirtiera en el epicentro de ese duelo colectivo? ¿Algún lugar que simbolizara la pérdida, la memoria de Lennon? Sin duda el edificio de Dakota,
el lugar donde Lennon fue asesinado. Se transformó en un punto de peregrinación para miles de fans. Las personas acudían con flores, velas, mensajes, para expresar su dolor, su admiración. Era conmovedor ver cómo la tragedia transformaba un lugar cotidiano en un espacio de recuerdo, homenaje. Una imagen poderosa. El lugar de la tragedia convertido en un santuario. Un testimonio de cómo el amor, la memoria, pueden florecer incluso en los escenarios más dolorosos. Exacto. Y no solo a los fans. La muerte de Lennon marcó un antes y un después en la música. Su ausencia dejó un vacío que muchos artistas intentaron llenar a través de homenajes, canciones, conciertos. Se puede decir que el asesinato de Lennon influyó en cómo se percibía la seguridad de las figuras públicas. En Screamfy hemos visto cómo algunos casos, han obligado a replantear los protocolos de seguridad. Definitivamente. La tragedia puso de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades, especialmente de aquellas que, como Lennon, tenían un fuerte impacto social, político. A partir de ese momento se reforzaron las medidas de seguridad en torno a figuras públicas, conscientes del riesgo que implica la exposición mediática y la posibilidad de que la admiración se transforme en obsesión. Es decir, que la muerte de Lennon no solo fue un golpe para la música, sino que también tuvo repercusiones en cómo se entendía la seguridad, la gestión de la fama, un recordatorio de que la fama tiene un lado oscuro y que la seguridad no siempre puede garantizar la protección. Así es. La tragedia obligó a replantear los protocolos, a tomar conciencia de que la fama a veces tiene un precio muy alto. Hablamos del legado de Lennon. ¿Cómo ha evolucionado su imagen a lo largo de los años? ¿Qué aspectos de su vida, de su obra, se han mantenido relevantes? El legado de John Lennon ha trascendido la tragedia. Su música, sus letras, sus mensajes siguen vigentes, inspirando a nuevas generaciones. Artistas, activistas, su compromiso con la paz, su defensa de los derechos humanos, su crítica a las injusticias, siguen siendo temas de actualidad. Es decir, que Lennon no solo fue un gran músico, sino también un referente moral, una voz que se alzaba contra las injusticias, que promovía un mundo más justo, un idealista que no temía usar su plataforma para defender sus convicciones. Exacto. Y esa faceta, su compromiso con causas que van más allá de la música, es lo que ha consolidado su figura, como un ícono que trasciende generaciones. Y en ese sentido, ¿cómo se recuerda a John Lennon hoy en día? ¿Cuál es la imagen que prevalece? John Lennon es recordado como un artista excepcional, un visionario musical, un pacifista convencido y un símbolo de rebeldía contra las normas. Su imagen se ha mantenido a través de homenajes, reediciones, documentales y, por supuesto, a través de sus canciones. Sí. Siguen sonando en todo el mundo. Es increíble cómo su música ha logrado conectar con tantas generaciones. Sus letras, siguen resonando, transmitiendo un mensaje de esperanza, de lucha por un mundo mejor. Así es. Y mientras su música sigue viva, la figura de Mark David Chapman, su asesino, permanece en la sombra, como un símbolo de la oscuridad que puede habitar en la mente humana. Su acto, inexplicable para muchos, ha sido objeto de muchos estudios, documentales, análisis, pero su motivación profunda sigue siendo un misterio. Interesante cómo, a pesar de los años, el caso de Lennon sigue generando interrogantes. Sigue desafiando nuestra comprensión del mundo y de la mente humana. Un recordatorio de que la violencia puede surgir en cualquier lugar y que a veces las respuestas se nos escapan. Totalmente. Este caso nos recuerda que a veces la realidad es más compleja que cualquier ficción, que las motivaciones, pueden ser oscuras, indescifrables. Y para terminar, ¿qué podemos aprender de la historia de John Lennon? De su trágico final. En Screamfy siempre buscamos, extraer alguna lección de sus casos, de esos casos que nos impactan. La historia de John Lennon nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de luchar por nuestros ideales, el poder de la música, del arte, y la necesidad de estar atentos a las señales que pueden indicar la oscuridad en el corazón humano. Y también nos recuerda que a pesar de la tragedia, el legado de aquellos que lucharon por un mundo mejor puede seguir inspirando a las generaciones futuras. John Lennon, a pesar de su final, nos dejó un mensaje de esperanza, un llamado a la paz, a la unidad, un mensaje que sigue resonando en el mundo. Así es. La música de Lennon, su mensaje, sigue resonando, recordándonos que a pesar de las sombras, siempre hay espacio para la esperanza. Y con esa reflexión cerramos este Deep Dive en Screamfy sobre el asesinato de John Lennon, un caso que nos ha confrontado con la complejidad de la mente, la fragilidad de la fama y el poder de la música, de los ideales. Un caso que nos invita a recordar a John Lennon no solo por su final, sino por su legado, su música, su mensaje de paz. Gracias por acompañarnos en este viaje, a las profundidades de un caso que sin duda ha dejado una huella en la historia y en la memoria de todos.